Bienvenidos a la tercera temporada de Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma clara, cercana y sin complicaciones. Aquí resolvemos tus dudas, rompemos mitos y te damos información confiable para cuidar lo más importante, tu salud. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Hoy iniciamos la tercera temporada, más de 80 episodios. ¿Cómo te sientes? Feliz. Teníamos un rato de descanso, pero ya volvimos sí, con todo. Así es. Hoy vamos a tener el primer tema de esta tercera temporada, que es BPH. BPH, tema que sigue siendo una de las primeras causas de nuestras consultas, y las invitadas de hoy, qué mejor para explicar este tema, son parte de nuestro equipo, la doctora Astrid y la doctora Alexaida. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo se siente? Ay, feliz de formar parte de este primer episodio de la tercera temporada, iniciando con un tema bastante interesante en ginecología. Doctora Alexaida. Y donde también las pacientes preguntan y tienen mucho interés en cuanto a cómo se contagian, cuáles son los síntomas, cómo se presentan. Ok, excelente. Bueno, iniciamos primero conociendo el BPH. El BPH es un virus del papiloma humano, pero en realidad, ¿cómo es? ¿Cómo se presenta? Háblenos un poco, doctora Astrid. Bueno, el virus del papiloma humano, conocido como BPH, es un virus de transmisión sexual, ¿ok? Y que tiene una alta afinidad en las mujeres por las células del cuello uterino, ¿ok? Hoy en día ya se conoce que hay más de 200 serotipos. Sin embargo, se dividen, ¿no?, en los de alto riesgo oncogénico, es decir, alta probabilidad de producir cáncer, y los de bajo riesgo. Hay dos principales, que son el 16 y el 18, que ellos son como que los de mayor riesgo, ¿no? Entonces, lamentándolo mucho, sabemos que hoy más del 85% de la población sexualmente activa ha tenido contacto con el virus, y una alta probabilidad o un alto porcentaje de estas pueden desarrollar lesión. Porque es importante saber algo: puedes tener contacto con el virus, puedes tener el virus, pero no necesariamente desarrollar algún tipo de enfermedad. Y eso a veces es un poco difícil explicarlo, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que es paciente femenino con el paciente masculino, ¿no? Porque en eso sí los hombres tienen un poquito de ventaja, su sistema inmunológico es más fuerte y por lo tanto, aunque tienen el virus, no desarrollan la enfermedad. Okay. Teniendo en cuenta que el hombre es el portador. Principalmente. Sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente son lesiones a nivel del cuello uterino, sino que también podemos tener lesiones a nivel externo con lesiones papilomatosas, donde también consultan muchos por cualquier verruguita que tienen a nivel, y hay que ser evaluadas para poder definir si realmente es BPH o cualquier otro tipo de lesión a nivel vaginal. Okay, sí. A nivel ginecológico, ¿cómo se presenta el BPH? También depende de cada paciente. Puede presentarse precisamente como papilomas, que se ven como lesiones, siempre les explico, como forma de coliflor a nivel vaginal, aunque pueden ser mucho más pequeñas también las lesiones. Muchas de las lesiones no se evalúan de esta manera, son evaluadas cuando se hace una evaluación colposcópica, donde vemos cambios a nivel de las células del cuello uterino, usualmente mediante coloraciones. Entonces allí vemos una lesión y solamente con la visualización no podemos definir qué tipo de inflamación tiene. Puede ser una cervicitis aguda, puede ser una cervicitis crónica o pueden ser lesiones intraepiteliales. Y esa es la importancia de tomar una biopsia de esa lesión que estamos observando para poder definir el tratamiento más adecuado de acuerdo a lo que tenga cada paciente. Entonces muchas veces las pacientes no presentan síntomas, ningún síntoma. La paciente acude a la consulta o por una infección vaginal o simplemente por su control ginecológico, y cuando se hace la evaluación es cuando encontramos las lesiones. Ok. Doctora Astrid, aparte de ese tipo de lesiones a nivel ginecológico, ¿hay otros estudios, hay otras herramientas para nosotros diagnosticar? Claro, hoy en día está dentro del protocolo realizar la tipificación, ¿no?, que es el test del ADN viral, o conocido como el test de Covas, ¿okay?, que es un estudio bastante sencillo, ¿okay?, que ayuda a determinar la presencia o no del virus en el cuerpo de la persona. Es excelente saber que incluso ya está incluido dentro de los protocolos de estudio a nivel de estado. O sea, anteriormente era un estudio bastante costoso, que incluso solamente estaba en el medio privado, que tardaba hasta 3 meses, porque la muestra la tomaban y tenían que enviarse a laboratorios en Estados Unidos.
y 3 meses pasaba para recibir un resultado. Ya tenemos laboratorios en el país y ya se está trabajando a nivel público. Entonces, es una de las mayores herramientas que hoy tenemos para detectar el virus, porque muchas veces es asintomático. Muchas veces las pacientes, aunque las evaluamos, se hace la citología, colposcopía, no hay ningún tipo de lesión, pero tiene el virus. Entonces, ahí es importante definir si está la presencia de los de alto grado, porque son a los que mayormente nosotros tenemos que hacerle un seguimiento, ¿no? Cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del caso. Justamente a eso iba. Hay que tener en cuenta que el test de tipificación aquí en Perú, el que más estudia hasta los momentos, es el de 35 serotipos. Como dijimos al comienzo, existen más de 200 serotipos. O sea, quiere decir que si me hice la tipificación, tengo una biopsia, me salió positiva VPH, me realizo la tipificación, me salió negativa, ¿no tengo nada? No, no tienes ninguno de esos 35 serotipos que se estudió, pero ya tenemos la biopsia que nos dice que sí hay células virales de bajo o de alto grado. Igual, ¿va a cambiar la conducta? Sí, cambia la conducta si es de alto grado. Si es de bajo grado, la conducta vendría siendo la misma. O sea, la que en un momento te plantearía de acuerdo al caso que tenga cada paciente. Ok, con respecto a la vacuna, en pacientes sexualmente activos está recomendada la vacuna, y en pacientes que no han tenido su primera experiencia sexual, ¿a partir de qué edad se recomienda? Eso cambió. Cuando la vacuna sale, principalmente era para niñas a partir de 9 años y que no hayan tenido ningún tipo de contacto sexual. Luego cambió a mujeres que sí hayan tenido contacto sexual, que no tuviesen el VPH. Y hoy en día ya se ha estudiado tanto que se logró determinar que aunque la persona tenga contacto con el virus, que tenga lesiones, colocarse la vacuna ayuda a disminuir el riesgo para el cáncer de cuello uterino. Incluso pacientes con lesiones, NIC 1, NIC 2, se hace procedimiento y la recomendación es que se coloquen la vacuna, porque hay un estudio reciente donde determina que cuando la persona se hace el estudio, se hace el procedimiento, una CRI, una termo, un cono, es un tejido que está en regeneración, son células que comienzan a regenerarse y ahí es donde mejor actúa la vacuna. Entonces la recomendación está vigente y para las mujeres hoy en día creo que hasta los 46 años. 46 años. ¿Lo consideran preventivo o lo consideran curativo la vacuna? Preventivo, totalmente. Es preventivo, pero en la prevención yo creo que está también la sanación. Claro, sí. Y también recordar que no solamente es para el paciente, sino que también está recomendado para la pareja. Porque incluso, aunque la vacuna lo que nos protege es de los virus de más alto riesgo, también son los de que los tenemos que cuidar porque son los que tienen mayor riesgo de presentar cáncer. Entonces no solamente la paciente, sino también sus parejas. Okay. Mientras más pareja ha tenido el paciente, más probabilidades de tener VPH. Como factor de riesgo, sí. Sin embargo, hay pacientes que con un solo contacto sexual es suficiente. Sí. Sí. Ok, para terminar este segmento, las opciones de tratamiento que tenemos para las pacientes con VPH. No, son muchas. Porque primero va a depender de los serotipos. Va a depender si ha desarrollado o no lesión. Si hay alguna patología preexistente en esa paciente que haga que su sistema inmunológico esté un poco comprometido. Si está, por ejemplo, embarazada, o sea, son muchos, pero existe, o sea, está desde tratamiento tomado, tratamiento local, procedimientos, cirugías, entonces va a depender de cada caso. Sí, ahí es súper amplio y obviamente también es individualizado, ¿no? Tanto el tratamiento como el seguimiento debe ser individualizado por cada paciente. Lo que tenga la paciente, el serotipo que tenga, los concomitantes, como dice la doctora. Entonces, no solamente es cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer, sino también cuáles son el seguimiento que le vamos a hacer a la paciente. No es lo mismo una paciente que tenga una tipificación de bajo riesgo y que no tenga ninguna lesión a nivel del cuello, que una paciente que tenga una tipificación con alto riesgo y además que tenga una lesión. Claro. Que no se le puede decir, no, bueno, una vez al año igual que todas. Se le hace el seguimiento en mucho menor tiempo y de hecho se le ofrecen otros tratamientos. Ok, excelente. Me gustó este primer segmento. Apenas comienza este episodio. No hemos llegado ni a la mitad.
Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, ¿qué más? Y darle a la campanita para que te recuerde. Ya saben que es gratuito, no cuesta nada. Igual nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @BolivarMedi, en Instagram, en TikTok, que allí encontrarán bastante información de valor. Continuamos con el próximo segmento. Iniciamos este segundo segmento, un segmento nuevo donde Bolívar Medi Podcast sale a la calle. Hoy en Bolívar Medi Podcast decidimos salir a la calle para estar más cerca de ti, escuchar tus preguntas y aclararlas con nuestros expertos. A mi esposa le hicieron un test en la posta y salió de alto riesgo. ¿Qué significa y qué es lo que tiene que hacer? Excelente pregunta, doctora Astrid, la tipificación. Cuéntanos un poco, vamos a responderle a este seguidor. Bueno, como mencionaba anteriormente, es un estudio que actualmente se está realizando de manera cotidiana o de tamizaje a nivel público, en las postas, ¿no? Y que en la privada también realizamos mucho. ¿Qué determina el test de Cobas? La presencia del virus del serotipo 16 y 18, que son los más con mayor probabilidad de producir cáncer. ¿Okay? Oncogénicos, ¿no? Oncogénicos, ¿ok? Ahora, cuando dicen otros de alto riesgo, es que la persona tiene presencia del virus del papiloma humano, que tiene serotipos de alto riesgo, que aunque no son 16 y 18, que hay que tener en cuenta y que por supuesto tenemos que hacer el seguimiento. Ahí que se debería hacer cuando está uno de estos test positivos, realizar puede ser una citología líquida, ¿no? Y la colposcopía. Si llegásemos a ver algún tipo de lesión, entonces tomar la biopsia, que nos va a determinar si existe o no algún tipo de lesión intraepitelial. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, a una prima le encontraron una herida en el cuello uterino y le dijeron que tienen que cauterizarle. ¿Eso es cierto? Excelente pregunta, las famosas heriditas, doctora Alexaida. En cuanto a esta pregunta, lo primero que debemos hacer es precisamente evaluar al paciente, porque tenemos que verificar realmente cuál es la lesión que pueda tener. Primero se hace la visualización del cuello uterino, luego se le ofrece la realización de la colposcopía para que con las coloraciones, el test de IVA y el test de Schiller, podamos visualizar si hay algún cambio celular con estas coloraciones. Dependiendo de la lesión que pueda tener o si no tiene ninguna lesión, se le puede ofrecer entonces la realización de la biopsia. La importancia de la realización de la biopsia es para ofrecerle un tratamiento adecuado, porque no es lo mismo un resultado con una lesión intraepitelial grado 1, 2 o 3, o los comúnmente llamados NIC. No se le va a ofrecer el mismo tratamiento a una paciente que tenga un NIC 1 a un NIC 3. Entonces es muy importante, antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, conocer cuál es la lesión que tiene la paciente, porque le podemos hacer más un daño a la paciente si tiene, por ejemplo, en la biopsia nos aparece que es un NIC 3 y nosotros le hicimos solamente una termocoagulación, por ejemplo, que es la famosa cauterización del cuello uterino. Sin hacerle un buen diagnóstico, no podemos ofrecerle un buen tratamiento. Ok, excelente. Bueno, esto también en cuenta teniendo con que sea un BPH, porque el que tenga una herida puede ser una lesión rojita, que es la famosa cervicitis, o una lesión irregular a nivel de cuello uterino, que también podría estar relacionada con las infecciones vaginales. Y que muchas veces también les dicen que tienen una lesión y en realidad es un quiste de Nabot, que es algo completamente normal. Entonces, por eso es importante la evaluación. Así es. Sí. Bueno, excelentes preguntas. Esperemos que para los demás episodios tengamos más preguntas y que si nos ven por allí en la calle se animen a participar. Nos vemos en el próximo segmento. Llegamos a este segmento, se llama Clínica Express. Quiero que las tres, como ginecólogas, me digan un caso, una anécdota que hayan tenido en su consulta con respecto al BPH. Comenzamos con la doctora Astrid. Son muchas, ¿no? Pero en particular a mí las que más me gustan, y por lo menos hace poco tuve un caso de una joven de 23 años. Mira, ya ni recuerdo cuál fue el motivo de consulta, fue por otra cosa, otro motivo. Sin embargo, uno siempre hace su evaluación completa. Y yo siempre examino la parte ginecológica, o sea, eso para mí es prioritario. Y yo le digo, mi amor, usted va a un ginecólogo y no examina, corra de ahí, porque es importante esa evaluación.
Y yo le evalúo. Y yo le digo, mira, ¿cuánto tiempo tienes que no te haces Papá Nicolau, la citología? Me dice, nunca. Yo, bueno, vamos a aprovechar y lo hacemos. Ay, doctora, está bien. Y de esas cosas, porque a mí me gusta hacerlo, a mí me gusta hacer el test de IVA y el test de Schiller, ¿no? Que son lo que uno hace con las colposcopías. No les imprimo ni nada, pero a mí me gusta evaluar el cuello. Y el cuello, o sea, a primera vista, aparentemente sano. Un cuello rosado, brillante, sin ningún tipo de lesión, ¿no? Aparente. Ya, yo le digo, mira, te voy a examinar un poquito más el cuello. Me pongo, hago el test de IVA y veo la lesión. Y yo, entonces de una vez voy a tomar las fotitos para enseñarle a la paciente. Cuando el test de Schiller, o sea, una lesión totalmente clara, ¿no? Porque cuando marca esa lesioncita bien delimitada, tipo mapa, y yo le digo, mira, mi linda, le enseño, le explico. Yo le digo, vamos a hacer una biopsia. Ya, doctora, yo vengo la próxima semana porque ahorita, ya, perfecto. Fue la siguiente semana, se hizo su biopsia, un NIC2. O sea, entonces, en esos casos, yo siempre les digo, y yo les digo, a mí me gusta hacer mucho colposcopías. O sea, creo que es un procedimiento que, aunque ahorita hay una onda en que dicen que no se deben hacer, que no tienen mucho fundamento, no, sí lo tiene. O sea, es un estudio que no es muy costoso, que no es invasivo, ¿no? Y que nos ayuda muchas veces a poder diagnosticar cosas que si no fuese por eso, puede pasar el tiempo. Y la paciente me dice, o sea, doctora, yo le expliqué todo, o sea, que si yo no hubiese venido y usted no hubiese tenido la curiosidad de revisarme bien, ¿en qué termina esto? Entonces, una joven de 23 años. Entonces, siempre que uno puede, creo que no nos quitan en consulta, yo creo que ni máximo que 2 minutos lo que uno puede tardar haciendo esas tinciones y lo mucho que uno puede ayudar a las pacientes en este caso. Entonces, particularmente a mí es un estudio que me encanta, me ha sucedido, o sea, este es el caso que recuerdo, pero eso a mí me ha sucedido un montón con muchas pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, en los que yo les coloco las tinciones. Yo digo, yo soy curiosa, yo voy a revisar cómo está ese cuellito y me sale la lesión. Pero, ¿sabes algo, Astrid? Algo bueno, y es que es donde se ve la diferencia de un profesional estudiado a una persona que no lo es. Recordemos que aquí en Perú hay mucho intrusismo y sabemos, para no hablar mal de nadie, porque cada quien tiene su especialidad, pero el ginecólogo es curioso porque el ginecólogo sabe lo que busca, cosa que no pasa. Entonces esa es la importancia de acudir a un centro en donde de verdad se estén las especialidades correctas. Sí. Doctora Alexaida. Bueno, yo pensando ahorita en casos, mientras hablaba la doctora Astrid, tengo el caso de una paciente que viene por una segunda opinión. Me dice, no doctora, yo vengo de un consultorio médico donde me estaban tomando una muestra de Papá Nicolau, me vieron una lesión a nivel del cuello, me dijeron que tenía una herida a nivel del cuello y que tenía que hacerme una cauterización. Entonces yo vengo acá a tomar una segunda opinión. Tuve que explicarle a la paciente, entonces yo le digo, ella venía era a hacerse la cauterización. Entonces yo le digo, entiendo que económicamente pueda tomarte más tiempo hacer todos los pasos, pero antes de yo poder hacer un tratamiento necesito un diagnóstico. Una herida a nivel del cuello uterino no es un diagnóstico, es algo que yo puedo visualizar. Yo puedo ver, como decía la doctora Astrid, un cuello precioso, o por el contrario puedo ver un cuello rojo, un cuello con lesiones blanquecinas y no ser ninguna lesión. Entonces, antes de yo poder hacer un tratamiento, primero debo hacer la colposcopía, primero puedo hacer la citología en base líquida, que es un poquito más confiable el resultado, toma más muestras. Y luego de eso, dependiendo de cómo observe la colposcopía, entonces hacer la biopsia. Y con el resultado de la biopsia, pues entonces tomar la decisión del tratamiento que vamos a seguir. Entonces, esta paciente, al final de todos los pasos que hicimos, realmente terminó en un procedimiento de cauterización o termocoagulación, pero con un diagnóstico efectivo, con un diagnóstico adecuado. Si yo hubiese hecho un tratamiento antes, ella hubiese sabido que le hicieron una cauterización pero sin ningún diagnóstico. Entonces no sabes cómo puede evolucionar esa paciente. No puedes decirle a la paciente cómo va a finalizar, porque de repente en los próximos 6 meses ella no vuelve a tener una lesión.
pero en 2 años vuelve a tener una lesión y ella sabe que le hicieron una cauterización, pero no sabe por qué se la hicieron. Claro. Entonces, esos casos, esa paciente en particular, como digo, terminó realmente en una cauterización, una termocoagulación. Pero si hubiese tenido una lesión más extensa o si no hubiese tenido lesión, no hubiese tenido que hacerse el tratamiento. ¿Saben qué? Lo que comentaba ella ahorita, ¿no? O sea, a veces ven la biopsia como mala o muchas veces ven la biopsia como que me quieren sacar dinero. Y no es así. O sea, obviamente hay cosas que tienen costos, ¿no? Y es una verdad. Pero el médico, o por lo menos donde yo me formé y con las personas que yo estoy y donde trabajo, nunca es así. Uno lo hace para evitar procedimientos que no deben ser o para hacer el seguimiento que debe ser. Yo tengo 2 casos rápidos. Una paciente una vez me llegó por que tenía una secreción, iban a ver, a consultar. Cuando yo veo el cuello, terrible, tuvimos que tomar biopsia, salió un cáncer, pero cuando yo indagué, no, pero es que a mí ya me habían tratado. A ella ya tenía una lesión hacía un par de años antes, le hicieron una cauterización y ella dijo, me curé, y aquí ya no hay más nada. Y resulta que no hicieron los procesos, no tomaron la biopsia y la paciente terminó con un cáncer. Y muchas veces se pierden del ginecólogo. Es lamentable que hubiese tenido que llegar a eso cuando se pudo haber evitado, ¿ok? Y en otro caso, una paciente que me dijo, doctora, yo vengo en una clínica para que me haga la histerectomía porque a mí ya me dijeron que el cuello está terrible, que yo voy para histerectomía. Efectivamente, cuando yo vi el cuello, o sea, era un cuello que uno decía, Dios mío, sí puede ser un cáncer, de verdad que sí. Yo dije, mi amor, pero primero necesitamos una biopsia, vamos a colocar tratamiento, desinflamar un poco el cuello y vamos a hacer biopsia. Y no era nada. Era una cervicitis. Coloqué tratamiento, le hice seguimiento por bastantes meses y luego cuando la vi al año, o sea, de todo el tratamiento, el cuello precioso. Entonces, imagínate que ella se hubiese quedado con eso y al final llega con un médico que dice, sí, vamos a hacer, no sé, de repente a veces, ¿por qué no se investiga bien? Y le termina haciendo una histerectomía a una paciente relativamente joven y con un solo hijo. Entonces, no hacemos los procedimientos por dinero, lo hacemos para poder nosotros ofrecer un tratamiento oportuno, como dice la doctora, o sea, un buen diagnóstico nos lleva a un buen procedimiento, un buen tratamiento. Y es algo que nos caracteriza como grupo de médicos, que no somos mercantilistas, tratamos de llevarle la salud al paciente sin caer en los procedimientos. En procedimientos que no sean necesarios. Claro. Es algo muy importante. Doctora Martínez. Bueno, yo tengo varios, pero voy a hablar iba a hablar de otro, pero no, voy a hablar uno del que es muy frecuente, esas pacientes que acuden con muchas infecciones que realizas cultivo, les realizas colposcopía, lesiones muy feas en el cuello uterino, le colocas tratamiento, mejoran, vuelven las infecciones, pero citología es perfecta, pero siempre hay algo como que no cuadra mucho porque reinciden mucho y la paciente se cuida todo bien. Decidimos por alguna razón, quizás el orificio cervical, algo muy chiquitito, hacerle una biopsia, la famosa biopsia. Me pasó con una paciente NIC2 en cuello uterino, cuello sano pero orificio cervical con proceso viral, un NIC2. Le hacemos el cono, en ese momento nos metimos con el doctor Escalante con un cono, pero de aguja fina. Terminó teniendo un NIC3 infiltrante. Eso era la causa de la infección. Por eso cuando las pacientes llegan con infección, no es solamente, claro, uno coloca tratamiento, reincide, hay que buscar algo más. Y yo desde ese caso, para mí todas las pacientes, aparte de tener un cultivo, es estudiarlas un poquito más. Así ellas solamente me vayan por la infección. Paciente que me va solamente por citología, bueno, nosotros incluso tenemos un paquete donde le hacemos revisión de su cuello, que es el test de IVA, test de Chile, sí, porque para nosotros eso es súper importante. Y hay pacientes que dicen, no, doctora, vengo solamente por la consulta. Igual se lo hacemos, porque es que para nosotros eso va de la mano de la consulta. Porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a hablar de un posible diagnóstico y de un posible tratamiento. Okay. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, me gustó bastante, nos extendimos un poco, pero siempre y cuando sea con información de valor, es genial. Agradecido con la doctora Alexaya Angulo, la doctora Astrid Guerrero,
Muchísimas gracias por la invitación. ¿Algún mensajito final, recomendación? Recomendación, siempre acudir a la consulta. Por supuesto, por lo menos el control anual, y si tiene cualquier síntoma, incluso preguntas, porque muchas veces pueden ir a la consulta y dicen, ay, es que me da pena preguntar esto porque me parece muy tonto. No, para eso es la consulta. La consulta es para que tú, si tienes cualquier duda, puedas consultarlo con nosotros y nosotros vamos a ofrecerte, pues, resolver al menos las dudas que tengas. Ok, doctora Astrid. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente acá. Y bueno, las pacientes, pues, creo que lo que dijo la doctora es perfecto, o sea, resume todo lo que acabamos de decir. La importancia de la prevención, de los chequeos, de cualquier duda, consultarlo, porque el BPH es el primer causante de cáncer de cuello uterino, ¿okay? Que tiene una alta mortalidad en las mujeres y es un cáncer totalmente prevenible. Entonces, sí. Esa es la importancia. Sí, ¿dónde los pueden encontrar, doctor? En Bolívar Medic. Yo estoy en Bolívar Medic, en sede Los Olivos, los viernes en la tarde. Ok, doctora Alexaida. Yo estoy en la sede de San Juan del Lurigancho los días jueves en la mañana y viernes por la tarde, y los días lunes en la tarde en la sede de Pueblo Libre. Okay. La doctora Martínez también trabaja. Ay, sí. Estoy de lunes a sábados en cualquiera de las sedes de Bolívar Med. Okay. Si quieren alguna consulta, alguna cita, por allí vamos a dar los números de teléfono. Igual no olviden suscribirse a nuestro canal, es totalmente gratuito, denle like, ¿qué más? Y que le dé la campanita para que le recuerde. Ok, y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @BolivarMedic. Nos vemos en un próximo episodio.